Som-hi perquè tenim feina, deixo el mòbil aquí al costat i anem a la taula d'experiències sobre el terreny d'aquest eix que estem de canvi climàtic. Ara veurem això, experiències inspiradores i motivadores d'innovació en l'ecoturisme davant del canvi climàtic, social i territorial. I em poden acompanyar a la taula, mireu, ho tenim molt bé perquè aquí tenim l'ordre, José Luis Rivera, Asier Hilario, la Mariona Salvatella i l'Adriana Tramulles, i com a moderador Josep Rodríguez, que seurà aquí en Josep, a partir d'aquí José Luis, Asier, Mariona i Adriana, en Josep Rodríguez, que serà el moderador i que ara us el presento. Ell és enginyer, llicenciat en Humanitats i postgraduat en Gestió de Destinacions Turístiques, i ell és cap de projectes estratègics a la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona, amb més de 25 anys d'experiència en projectes europeus i internacionals. S'ha especialitzat en turisme sostenible i coordina la Comunitat Mediterrània de Turisme Sostenible dins el programa Interreg Euromed, centrada en innovació, economia circular, canvi climàtic i biodiversitat. Posem, companys, posem 50 minuts, perquè jo sé segur que seguirà... No, és que posem 50 minuts de temps de compte enrere, companys, sisplau, 50 minuts en comptes de 45. No sé si m'han sentit, sí, eh? 50 minuts, ara sí, perfecte, 50 minuts, tot vostre. Endavant. Molt bé, gràcies, Clara. Bé, amb aquesta taula repliquem una miqueta el model que hem seguit amb el bloc de regeneració abans de la pausa cafè, és a dir, una primera sessió parlant de polítiques, concepte, i una segona en la que busquem experiències més pràctiques, activitats concretes, solucions, i per tant aquest seria l'objectiu d'aquesta taula. Canvio el castellà perquè és l'idioma que vam pactar amb el que faríem aquesta taula, o sigui que la vamos a desarrollar íntegramente en castellano. Y bueno, y antes de empezar un poco con el debate, para introducir el tema, me gustaría empezar con una frase de Jeremy Smith, precisamente. Con él hemos colaborado en algunos proyectos que supongo que Adriana hará mención de ellos en relación a los planes de acción climática. Y Jeremy dice que en el tema este del turismo y la emergencia climática, yo prefiero decir emergencia, no cambio climático, pienso que estamos en un estado de emergencia, él dice estamos aprendiendo. Y añade, estamos aprendiendo juntos. Y dice estamos aprendiendo porque la verdad es que el debate sobre turismo y cambio climático es un debate bastante reciente. Si hace 10 años en un congreso como este sobre turismo nos hubieran dicho vamos a hablar sobre cambio climático y regeneración, seguramente no nos lo hubiéramos creído. Y ahora vemos pues, que son temas que están en el centro de la agenda, ¿Qué ha pasado? Bueno, ya había debates antes de la pandemia. Creo que el COVID ha acelerado muchos debates sobre sostenibilidad y también en el turismo. Y además también ha coincidido que la naturaleza, pues en forma de olas de calor, inundaciones, sequías, incendios, en los últimos años nos ha recordado lo vulnerables que somos, Y también el turismo como tal tiene que posicionarse y ponerse un poco manos a la obra en relación a esta temática. También hemos visto en la mesa anterior pues, que ya hay mucha reflexión, hay mucho conocimiento. Tenemos el marco de la Declaración de Glasgow. Yo no sé si todo el mundo conoce lo que es la Declaración de Glasgow. Nosotros a veces a nivel técnico hablamos mucho, pero me da la sensación que tampoco es un marco muy conocido. Pero bueno, la Declaración de Glasgow es una declaración de Naciones Unidas que se desarrolló en colaboración con agentes del sector, en los que lo que hace es una llamada a la acción para que el turismo se alinee también en la lucha contra la emergencia climática, en los ejes de la medida, de la descarbonización, de la regeneración también, y también en dos ejes transversales como son la financiación y la gobernanza, la colaboración. Por tanto, tenemos ese faro, tenemos conocimiento, pero ahora lo que necesitamos es pasar a la acción. Y por tanto, este sería, como decía, el objetivo de esta mesa, y con esta idea de vamos a aprender y vamos a aprender juntos, pues hemos invitado a 4 experiencias que tienen perspectivas muy diferentes, ya lo veréis,
para que nos puedan también ofrecer qué actividades o qué soluciones se están planteando desde diferentes operadores del sector turístico. Por tanto, ya sin más presentación, yo paso a las personas que me acompañan. No los voy a presentar yo, prefiero que lo hagan ellos. Y bueno, la primera sería en una ronda rápida de 1 minuto por cada uno de vosotros, si nos podéis presentar quién sois, qué hacéis y por qué creéis que estáis aquí. Si empezamos por José Luis, por ejemplo. Pero bien. Primero, gracias a todos y a todas y a los que organizáis el evento por el esfuerzo. Yo no soy nadie, yo soy un trabajador más de este sector y que llevo muchos años, yo soy muy viejo ya, y que algunas de las cosas que hago pues parece que van teniendo sentido en mi vida y en la de los viajeros que movemos por el mundo, ¿no? Yo creo que no conoce nadie la declaración de Glasgow, digo, fuera de esta sala, y algunos funcionarios más, y algunos políticos más, y algunos técnicos más, pero pocos. Y sobre todo conocemos muy poco qué estáis haciendo de la administración pública, ¿no? Y si lleváis el mismo camino que nosotros, y si nos vamos a juntar en una transversalidad, como decían antes en la mesa anterior, ¿no? Entonces, como a mí me costaba tanto, y yo empecé en esto en el año 92 con una feria que se hace en Cornellá todavía, creo que se llama Agrotour, y de la que fuimos pioneros, pues lo que me he dedicado es a hacerlo yo por mi cuenta y a tirar para adelante lo que pienso, lo que creo, ¿no? Como empresario, autónomo pero empresario. Entonces empecé con esto hace muchos años y aquí continúo 35 años después, y entonces espero que lo que os pueda contar, mi experiencia, pues os sirva para algo a todos. Perfecto, gracias. No sé, podemos hacer una encuesta rápida, ¿eh? ¿Quién conoce la Declaración de Glasgow? Bueno, más o menos, no sé, 50%, 60% de la sala, ¿eh? Pues es una declaración que impulsó esto Naciones Unidas y en este momento tiene unos 800 firmantes, un número ínfimo comparado con el volumen de lo que representa el turismo a nivel mundial, pero que es un número de pioneros que esperamos que arrastren a mucha más gente en el futuro, ¿eh? Asier. Hola, buenos días a todos. Yo soy Asier Hilario, soy geólogo y mi día a día trabajo en el Geoparque de la Costa Vasca. Es un territorio muy pequeñito, pero muy bonito, cerca de Donosti, donde tenemos uno de los mejores libros más bonitos jamás escritos sobre la historia de la Tierra. Soy geólogo y vengo a hablar de lo mío, porque creo que en la sala hay pocos geólogos o geólogas. Bueno, pero además de eso tengo la suerte de participar en seguramente los principales movimientos internacionales que hay en la actualidad para dar valor al patrimonio geológico, a la conservación y al geoturismo a través de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, pero sobre todo, que es la experiencia que me gustaría traer hoy, a través de la Red Mundial de Geoparques, que seguramente para muchos será bastante desconocida, pero que quizás pueda ser una de las redes internacionales más consolidadas, más extensas, más dinámicas que hay sobre ecoturismo, sobre territorios que trabajan directamente en ecoturismo. Actualmente somos 229 territorios en 50 países diferentes. Es un programa propio de la UNESCO y me siento súper afortunado de haber participado de la creación y el crecimiento de esta aventura, que es lo que ha sido, una aventura maravillosa y que forma una parte fundamental de lo que ha sido mi crecimiento personal y profesional. Por cierto, nos hallamos en un geoparque también, el geoparque de la Cataluña Central, ¿eh? Lo digo para los visitantes de fuera, que lo sepan. Mariona. Sí, hola, buenos días. Yo soy Mariona Salvatella, trabajo en la Agencia Catalana de Turismo y en concreto en la Unidad de Proyectos Europeos. Entonces, dentro de la Unidad de Proyectos Europeos también llevamos el Plan de Acción Climática. Y al relacionarlo, pues tenemos algunos proyectos europeos relacionados con cambio climático, como es el caso del que justo acabamos de empezar, el proyecto Life Tour for Clima. Sí, entre otros, pero quizás principalmente este. Muy bien, después nos lo explicas. Sí. Adriana. ¿Funciona el micro? Sí. Es un placer estar aquí, gracias por invitarme. Yo soy Adriana Tramullas, Project Manager en Nextour. Nextour es la red de regiones europeas para un turismo sostenible y competitivo. Representamos más de 40 autoridades regionales y locales, ¿no? Todas las organizaciones que gestionan los destinos, y una treintena de miembros asociados, principalmente académicos y del sector de la investigación. Cataluña es uno de los miembros fundadores de la red, trabajamos muy estrechamente con ellos y son actualmente vicepresidentes de Nextour también. Y estamos
estamos basados en Bruselas, representamos a nuestras regiones ante las instituciones europeas y también les damos soporte en 3 ámbitos de trabajo principales, como son la gobernanza, los datos y la acción climática en el turismo. Muy bien. Perfecto. Pues nada, vamos a empezar un poco el segundo bloque, que sería más hablar de estas acciones concretas que estáis desarrollando desde vuestras organizaciones. Y tengo una pregunta que, bueno, sería tanto para Asier como para José Luis. Empezamos con Asier, ¿no? Vosotros trabajáis con el paisaje, con el planeta, ¿no? Con la flora, con la fauna. ¿De qué forma este papel que ejercéis puede tener un impacto en la comunicación del cambio climático o en la construcción de un relato, ¿no? Que pueda atraer a los visitantes hacia esta tipología de turismo que sea más friendly, ¿no? con la emergencia climática? Bueno, como diría aquel, me alegro de que me haga usted esa pregunta. Bueno, yo creo que la interpretación, la comprensión de los paisajes de manera integral es absolutamente capital, es fundamental para hablar, por ejemplo, del cambio climático, pero de otras muchas cosas. Es fundamental para entender quiénes somos nosotros como sociedad, dónde estamos instalados, cuáles son los recursos de los que disponemos y de qué manera podemos utilizar esos recursos. Pero esa lectura del paisaje tiene que ser de una manera integral. Podemos entender, como decía Ana el otro día, al principio del evento, cómo se comunican los árboles entre sí, o podemos ver un pájaro en un árbol, pero tenemos que entender que ese árbol tiene unas raíces, que esas raíces tienen un suelo, que ese suelo tiene una composición determinada, que ese suelo está relacionado con un sustrato, que también tiene una composición determinada, una estructura determinada, que ese sustrato genera un relieve, que ese relieve tiene una historia de millones de años determinada, que es diferente en este territorio que en el mío, que en el tuyo, que en el tuyo y que en el de aquel, y que ese hecho, esa historia de millones de años que es diferente en diferentes lugares es lo que hace que seamos diferentes, que tengamos culturas diferentes, que tengamos tradiciones diferentes. Entonces yo creo que la lectura del paisaje tiene que ser una lectura integral y no quedarnos solamente en la superficie, en la parte biótica, que seguramente es la que nos es más simpática, pero hay una parte, iba a decir abiótica, pero voy a decir menos viva, de la naturaleza, que también es importante entender. A través de entender el lenguaje de las rocas, el registro geológico, podemos entender un concepto que a mí me parece súper importante y que va mucho más allá de la geología y la naturaleza, es que es un concepto filosófico, es el concepto del tiempo profundo. La Tierra tiene 4.600 millones de años, 4.600 millones de años. Interiorizar este dato a nosotros nos hace, es una cura de humildad para nosotros, entender que el paisaje que hoy podemos disfrutar aquí en la Cataluña central no es, o cada uno en nuestra tierra, no es más que la última diapositiva de un paisaje dinámico que evoluciona y que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, que a nosotros solamente nos ha tocado vivir esta última diapositiva, es de alguna forma una cura de humildad, creo, muy necesaria para una especie, entre otras muchas, pero una que se cree demasiado especial, seguramente. Por ejemplo, en la Cataluña central, entender ese registro de las rocas es entender que este territorio está vinculado a un mar que existió hace unos 40 millones de años, que era el antiguo Valle del Ebro, donde había Pirineo al norte, donde había Ibérica al sur, que la erosión de las montañas catalanas generó un delta, que ese delta después se convirtió en Montserrat, que cuando aquel mar se secó generó una costra enorme de sal que después ha dado lugar a lugares espectaculares como Cardona, por ejemplo, las explotaciones de sal de Suria, y que condicionan absolutamente la historia, las tradiciones, la economía y la personalidad de este territorio. Eso desde el punto de vista más de millones de años, pero más traído al cambio climático, entender cómo es la configuración del paisaje actual, y no nos vamos ya a millones de años, esto ocurre en los últimos pocos millones de años, tiene que ver con las fluctuaciones climáticas que la Tierra ha tenido en los últimos 2 millones de años. Ahí están los glaciares, los valles, las terrazas, ahí tenemos una información fundamental para entender cuál es el contexto del clima reciente, el contexto de cambio, para entender cómo ha funcionado el clima reciente y, por lo tanto, para entender cuál es el contexto de cambio climático. Nuestra experiencia en nuestro geoparque es que cuando la gente entiende cuál es el contexto de cambio climático, dónde ocurre el cambio climático, en qué momento ocurre el cambio climático y por qué consideramos que el cambio climático es algo excepcional, es excepcional con respecto a qué.
Necesitamos saber cómo funciona ese sistema y cómo ha sido la evolución reciente del clima para saber si efectivamente estamos fuera de los parámetros y es excepcional. Entonces, creo que la lectura de esos paisajes nos da herramientas fundamentales para entender cuál es el contexto y por qué podemos considerar que el cambio climático actualmente es algo excepcional. Ayer hablamos mucho de paisaje también, ¿no? en las ponencias. Desde vuestra perspectiva, José Luis. Bueno, es imposible que nosotros creemos un producto sin mirar el paisaje y mirar las piedras, pero además sin mirar los que viven en ese paisaje, ¿no? Entonces, nosotros que el 95% del producto que tenemos en el mercado tiene que ver con la naturaleza, las personas que viven en esos lugares también forman parte del paisaje, ¿no? Y intentamos, no aquí en España, porque aquí en España tenemos poco producto, pero en el que tenemos a nivel internacional, las personas son parte importante de nuestro producto, ¿no? Entonces, no se nos ocurre mirar al paisaje, mirar a los árboles y entender, que me parece espectacular lo que acaba de explicar Asier, sino después colocar a las personas, ¿no? También en su lugar, porque son las personas que viven allí. Nosotros venimos de fuera, pero las personas que viven allí también tienen mucho que decir, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estos últimos años que estamos trabajando mucho en Estados Unidos, nos estamos encontrando pues, que las primeras naciones indias que viven en reservas tienen muy poco que decir sobre su propio paisaje, excepto los navajos en su territorio, ¿no? Pero el resto tiene muy poco que decir y se cuenta muy poco con ellos, ¿no? Entonces, cuando creamos productos relacionados con la naturaleza, lo tenemos que meter todo en el mismo paquete, porque si no sería un producto, sería algo más de lo mismo. Y tener en cuenta una cosa muy importante, ¿no? El gran turismo que antes hablabais en la mesa anterior ha influenciado a los que estamos trabajando en esta otra pequeña parte del turismo, ¿no? Y todos quieren tener los mismos beneficios. Y tú tienes que decirle que no es lo mismo, ¿no? Porque lo que sí queda claro es que nuestro negocio es mucho más pequeño, ¿no? Y que lo hacemos de otra manera que es mucho más costosa. Entonces eso cuesta muchísimo, ¿no? Entonces integrar el paisaje, integrar las personas, integrar el ecosistema forma parte de nuestro proyecto, pero cuesta realmente mucho. ¿Cómo lo hacemos? Pues intentando convencerles de que es el camino, ¿no? Y como decía antes algún ponente de la mesa anterior, tienes que empezar a caminar y enseñarlo. Si no caminas y no lo enseñas, no tiene ninguna referencia. También es cierto que es tan pequeña la parte del turismo que tenemos, ¿no? Que los beneficios que les puedes dar y los beneficios que tú puedes ofrecer se ven rápidamente, ¿no? No tenemos un consejero delegado que nos pida cuenta de resultados, ¿no? Entonces, para poneros un ejemplo, ayer estaba reunido con una gran compañía española de turismo, creo que es la que más turismo mueve en España, fuera de nuestras fronteras, exportador de turismo, y mis cifras con las suyas son de millones de diferencia. Entonces, cuando tú te pones a trabajar en un proyecto internacional para crear un nuevo producto, que hacemos prácticamente todos los años, no puede servir de referencia a lo que se está haciendo, para nada. Y para el que estás intentando convencer de que su paisaje, de que su territorio puede ser útil para este nuevo tipo de turismo, te está preguntando por los beneficios de los otros. Entonces hay que tenerlo mucho en cuenta. Es decir, estudiamos el paisaje, estudiamos el ecosistema, pero también tenemos que trabajar con la gente que vive en ese territorio y que normalmente son territorios muy alejados de donde está el gran turismo. Muy bien. Bien, en vuestro caso, Adriana y Mariona, ¿qué es lo que impulsó vuestros proyectos? ¿Cuál fue el reto, ¿no? ¿Cuál es la historia detrás de los proyectos? Pues en el caso de Nextur, ante todos estos desafíos climáticos que impactan el sector del turismo, que ya hemos estado hablando durante 2 días, por parte de nuestras regiones, vimos una verdadera necesidad de alineación estratégica y de tener un marco de acción claro. Y ahí es donde entra en juego la declaración de Glasgow, que bien has explicado antes, Josep. Nextur fue uno de los firmantes fundadores. Y no solo como firmantes pues nos comprometemos a tener nuestro plan de acción climática y demás, sino que la promocionamos masivamente a través de nuestras regiones como un primer paso, un primer compromiso para luego tomar acción. A la vez también está el European Green Deal, que persigue el mismo objetivo de neutralidad climática para el 2050 y lo que nos pedían las regiones es entender cómo aterrizar estos grandes marcos globales y europeos de referencia al territorio, ¿no? Hay mucho apoyo en el nivel nacional, pero vimos que faltaba más herramientas y más soporte para aterrizar estos grandes marcos muy ambiciosos al territorio.
Y entonces, a raíz de todo esto, pues lanzamos lo que llamamos nuestro Climate Hub, que no deja de ser una plataforma de intercambio simplemente y de conocimiento y de buenas prácticas entre regiones de Nextur, ¿no? Tenemos Cataluña, superactivos, pero también la Diputación de Barcelona. Y pues la idea es, a través de webinars, expertos y todo un programa de intercambio de conocimiento, dar soporte a las regiones e inspirarse de lo que están haciendo en otras regiones, por muy lejanas y con geografías distintas que tengan, inspirarse de lo que están haciendo allí e intentar aterrizar estos objetivos de Glasgow y de la Unión Europea. En nuestro caso. Sí, nosotros también nos basamos en lo mismo, ¿no? Es decir, empezamos viendo el tema de cambio climático y el turismo, cómo afecta. A partir de ahí se firmó la Declaración de Glasgow y en el turismo de Cataluña hemos desarrollado un plan de acción climática. Entonces, este plan de acción climática se firmó en 2023 y hemos estado implementándolo. A partir de allí hemos visto que tenemos unas barreras, ¿no? Unos impedimentos, unas dificultades, que son sobre todo en temas de gobernanza, ¿no? Hemos visto que nos falta gobernanza, si nosotros somos de la Generalitat, pues con otros departamentos de la Generalitat, pues reforzar esta gobernanza a nivel de clima, ¿no? Luego la gobernanza también, pues lo que le llamamos la gobernanza vertical, que sería con otros estamentos públicos, ¿no? Diputaciones, ayuntamientos, consejos comarcals, también falta esta gobernanza. Y luego la gobernanza a nivel privado, ¿no? También vemos que hace falta reforzarla. También vemos que también hay falta de datos, ¿no? O sea, tenemos muchos datos de turismo, tenemos muchos datos de clima, pero encontrar exactamente cuáles son los datos que van de climáticos que ayudan al turismo para ver cómo lo estamos haciendo y después también qué es lo que tenemos que hacer para adaptarnos, pues es muy importante tenerlos y que sean claros y fiables. Y con todo esto, pues nosotros hemos desarrollado el proyecto Life Tour for Clima, en el que estamos pues también con Diputación, estamos con Nextur, y que el objetivo principal es pues, desarrollar un piloto en Cataluña para tratar estos tres tipos de gobernanza, ¿no? Y luego todo este ejemplo se nutre de esta red de Nextur que tiene el Climate Hub, y a la vez queremos que luego esto sea también para ejemplos para otras regiones, es decir, que sea bidireccional, no hacer nosotros nuestra gobernanza, nuestras actuaciones de forma individual, sino estar conectadas con otras regiones de Europa. Muy bien. Bien, vamos también a ver acciones concretas, ¿eh? O sea, si nos podéis dar, también sería una pregunta abierta para todos, ¿no? Acciones concretas que habéis hecho desde vuestro ámbito o aprendizajes o problemas que habéis encontrado en el camino, si nos podéis ilustrar un poquito con esto. No sé, Asier, si quieres empezar tú. No te veo. Bueno, a ver, yo diría, la Red Mundial de Geoparques tiene un grupo de trabajo específico para cuestiones de cambio climático, básicamente para compartir diferentes acciones que diferentes geoparques en diferentes partes del mundo, y creo que esta es nuestra gran aportación, la que puede ser nuestra gran aportación, que podemos reflejar muy bien cómo el cambio climático afecta a territorios que están en latitudes completamente diferentes, en países completamente diferentes, desde España hasta Canadá, hasta Nicaragua, China o Tailandia. Y de qué manera en todos, porque es en todos, se aplican políticas relacionadas con el cambio climático. En mi caso concreto, que vengo, como os he dicho, un geoparque costero, la principal afección que empezamos a ver ya es la erosión de la costa, es la subida del nivel del mar, y a ese respecto, bueno, pues hemos hecho actuaciones concretas y vamos a actuaciones concretas. Hemos hecho actuaciones concretas, por ejemplo, haciendo plantaciones para restaurar sistemas dunares que en la costa vasca estaban prácticamente destruidos, ocupados, y los pocos que quedaban, pues tenemos la suerte de tener un par de ellos en el geoparque, pues los hemos recuperado a través de unas plantaciones. Es una historia que ha funcionado muy bien, es una experiencia que ha funcionado muy bien. Monitorizamos los grandes desprendimientos que tenemos en los acantilados. Tenemos desprendimientos de casi 150 metros de altura, muy espectacular, donde caben varios campos de fútbol. Tenemos modelos de subida de nivel de mar, y una de las poblaciones, Zumaya concretamente,
ciertamente se va a ver bastante afectada por esto, pero para mí lo importante, al final los geoparques tenemos una capacidad muy limitada de aplicar políticas o acciones concretas. Nuestro papel, sobre todo, es el de coordinar, si puede ser, y el de sensibilizar. Nosotros, y aquí sí que quiero romper un poco una lanza por algo que no se ha hablado demasiado estos días, y es el papel de la ciencia, el papel de los científicos, de las investigaciones científicas en el territorio para alimentar y para enriquecer ese discurso, ese relato del que tanto estamos hablando. Esto a nosotros es una cosa que nos ha funcionado muy bien. Si hablamos de prácticas, o en este caso de buenas, a nosotros esto nos ha funcionado muy bien. Fomentar, incentivar que en el territorio se hagan investigaciones concretas de investigadores de la universidad, de diferentes centros de investigación, en cuestiones concretas que a ti te interesen para alimentar tu discurso. Por ejemplo, en nuestro caso, en ese libro fantástico que se llama El Flish, seguramente muchos lo conoceréis, en ese libro fantástico de la historia de la Tierra, hay un capítulo que está muy bien escrito, que es de hace 56 millones de años, en el que la Tierra sufrió uno de los mayores calentamientos climáticos de su historia. Y también fue por efecto invernadero. Es el mejor análogo que tenemos en el registro geológico a nivel internacional para comprender cómo puede reaccionar el sistema clima en la actualidad. Pues nosotros en nuestras excursiones explicamos qué científicos vienen a trabajar esto, cómo trabajan ese afloramiento, cómo analizan esas muestras y cuáles son los resultados de este trabajo. O, por ejemplo, hace algunos años fomentamos un proyecto de investigación en un estuario. Todos sabemos lo que es un estuario, donde vienen muchísimas aves y es un lugar, en fin, pues para ver pajaritos, y es que vengo del otro lado de la naturaleza. Son lugares siempre muy interesantes. Muy bien, pero ¿qué es un estuario? ¿Cuándo se forma un estuario? ¿Por qué se forma un estuario? ¿Desde cuándo se forma un estuario? Eso tiene que ver con las subidas y bajadas del nivel del mar. Hace algunos años promovimos una investigación en la que hicimos un sondeo en los estuarios del geoparque para saber cuál era la profundidad de sedimentos de estuario, que es más o menos 30 metros en este caso. Y que los sedimentos que estaban más abajo tenían unos 10.000 años de antigüedad. Bueno, pues analizando esa columna de 30 metros de sedimento que tiene 10.000 años, de los últimos 10.000 años, hemos podido reconstruir muy bien cómo ha sido la velocidad de ascenso del nivel del mar en los últimos 10.000 años, desde la última glaciación hasta el periodo de interglacial en el que estamos actualmente. Y, por ejemplo, hemos podido ver en nuestro geoparque, además encaja con el modelo global, pero creo que el valor añadido es que es una investigación que se hace en tu geoparque, en tu territorio, y eso demuestra que tus recursos, tu paisaje, como decíamos antes, sirve para un relato global. El cambio climático no es un relato que se construye fuera y te llega a ti, tú lo puedes construir también. A través del estudio de este sedimento, por ejemplo, hemos podido reconstruir que el nivel del mar subió pues más o menos a unos 7-8 milímetros al año entre lo que tenemos aquí, más o menos 10.000, algo más, 12.000 años, hasta unos 5.000. Hace unos 5.000 años ya se estabilizó. Y en los últimos 5.000 años, hasta las últimas décadas, 2 décadas, ha sido prácticamente estable. El nivel del mar llegó hasta donde está hoy en día. Hoy en día podemos medir en nuestros estuarios que el nivel del mar está subiendo a 3-4 milímetros al año. Entonces, esto es una manera de explicar directamente en un elemento de tu paisaje que, como una de las consecuencias del cambio climático, que es la subida del nivel del mar, aunque no la vemos todavía, pero se empieza a registrar en nuestro paisaje. Nosotros ya llevamos el científico en la mayoría de los proyectos, lo llevamos con nosotros. No en todos, desgraciadamente, porque no podemos. Es decir, aquí estamos hablando de política, de empresa, pero nos falta un actor principal, que es el viajero, ¿no? O el turista a veces, que no es viajero. Hay bastante diferencia. Entonces nosotros en buena parte de nuestros proyectos y nuestros viajes incluimos el guía como científico, ¿no? Ahí está Alfonso Polvorinos, que ha acompañado a muchos de nuestros grupos como biólogo, pero no solo biólogos, ¿no? Ahora, afortunadamente, el invierno para nosotros es muy bueno, porque trabajamos en el Ártico durante 3 meses y no solo tenemos astrofísicos como guías, sino que tenemos acuerdo con los principales centros de estudio de la atmósfera y del cielo, tanto en Noruega como en Suecia como en Islandia, y forma parte de nuestro proyecto, es decir, estamos haciendo ciencia ciudadana. Es decir, buena parte del beneficio nuestro y una parte importante de lo que paga el viajero va a parar a esos proyectos, y lo ven ellos, ¿vale? También lo hacemos en Latinoamérica, también lo estamos haciendo ahora en Norteamérica, y lo estamos intentando en África, donde todo cuesta un poquito más, porque realmente allí todo es más precario.
pero sí es cierto que la parte más importante es el viajero al final, si entiende que tiene que pagar un poco más por eso. El año pasado, hace 2 años, ya ha pasado tanto tiempo, puso en marcha el Ministerio el proyecto Experiencias y nosotros nos presentamos, pero no con el interés de que nos dieran una subvención, nos presentamos con el interés de que tenemos 13 empresas en España pequeñitas que tienen proyectos comunes a los nuestros y que empezaran a meterse en la cabeza que por ahí iba el camino. Cuando nos presentamos al proyecto, en ninguno de esos 13 proyectos iba dinero para pagar personal, ni iba dinero para refinanciar empresas, porque veníamos del COVID, podía haber sido, sino que todos los proyectos tenían que ver con de qué manera estábamos penetrando en el territorio y cómo podíamos adaptarnos un poco a lo que ese cambio que ya existe, que ya es a vista de todos, y de las 13 empresas hubo un error por parte del Ministerio gravísimo, que es dejarnos a los autónomos fuera. Los autónomos somos parte de nuestro tejido, el pequeño tejido empresarial que vive del ecoturismo. Pero aún así, como empresario, pude acoger a esos proyectos. Y entonces hoy, después de 2 años y medio, veo con mucha alegría que esos autónomos que presentaron proyectos relacionados con la ciencia siguen en marcha. Es decir, no es lo mismo ir a las Islas Cíes, como hay un proyecto pequeñito que se llama Norwind, con un guía turístico de la zona, que ir con una bióloga de las Islas Cíes y que te explique lo que estaba diciendo Asier, ¿no? No es lo mismo salir a ver ballenas en Tarifa, con una empresa que mueve cada día entre 500 y 600 personas en un barco que contamina muchísimo, que salir en un velero con una bióloga marina y con una etóloga que te explican por qué pasan las ballenas por Cádiz y sobre todo el estudio que estamos haciendo con la Universidad de Cádiz para poder crear un proyecto en el que el gobierno se involucre en frenar un poco, solo es frenar, que no es parar, frenar la velocidad con que los barcos pasan por el estrecho, ¿no? Entonces, todos esos proyectos ya forman parte de nuestro ADN, ¿no? Empezamos hace muchísimos años. Yo no creía en esto en el año 92, por supuesto que iba a creer, pero la gente que nos ha rodeado siempre y con la que he tenido muy buena relación nos ha llevado a este momento, ¿no? Pero os digo la importancia que tenéis o que tienen los viajeros, porque os voy a dar un ejemplo fallido, 2 ejemplos fallidos. Uno es de nuestros coches eléctricos en Tanzania, ¿vale? Donde pusimos en marcha coches eléctricos que no fueran invasivos con el medio ambiente para hacer safaris, que la gente está pagando 6.000, 5.000, 7.000 euros por un safari, ¿no? Valía $500 a la semana, entre 5 personas que caben en el coche, más que el normal, pero no es porque nosotros subiéramos el precio, simplemente porque los coches eléctricos valen mucho más dinero que los coches de gasolina. Ya los hemos vendido, nadie los ha solicitado. En la India, contrariamente a lo que pudiera parecer, el señor Modi nos ayuda a comprar los mismos vehículos para tenerlo en algunos de nuestros safaris en los parques nacionales de la India, no en todos porque hay algunos que están muy alejados, pero los más utilizados, ¿no? Y afortunadamente allí sí nos lo pagan. Y es el mismo público. Sin embargo, en la India, como siempre, nos da más pena porque parece que los indios pasaran hambre y estuvieran mal, no tuvieran proyectos turísticos serios, pero ya podemos decir que los coches eléctricos son nuestros vehículos que utilizamos en el Parque Nacional de Ranthambore para mover turistas. Hemos tenido que convencer a la autoridad local, a las empresas locales, a la autoridad del parque y finalmente a los viajeros que nos contratan los viajes para que eso se pueda llevar a efecto, ¿no? Esto simplemente quiero decir que por muchos ejemplos que pongamos, cada uno de vosotros tenéis vuestra realidad y ya sabéis lo difícil que es luchar, ¿no? Para intentar meter estas ideas y sobre todo lo que cuesta económicamente, por ejemplo en Doñana, ¿no? donde tenemos otro proyecto precioso, lo que nos ha costado meter el producto en Doñana y probablemente lo que nos costará todavía porque no está implantado. Gracias. Ahí podemos hablar también del tema de incentivos económicos. Adriana, no sé si vosotros sobre las acciones concretas que habéis desarrollado. Sí, a ver, desde Nextur, claro, nuestro ámbito de actuación es más macro, no incidimos en un único territorio, pero sí que intentamos dar soporte a todas estas regiones, sobre todo a planificar la acción climática en el turismo. Y ahí quería destacar una herramienta que publicamos el año pasado en el contexto de la Comunidad de Turismo Sostenible que comentaba Josep y que lidera la Diputación de Barcelona, un proyecto Interreg,
una guía para hacer planes de acción climática específicos para el turismo. Tenemos a su autor entre nosotros, que es Jeremy Smith, así que el mejor indicado para cualquier pregunta sobre este tema, pero es realmente una guía muy práctica que varias regiones de Nextur han utilizado ya, que te da el paso a paso de cómo hacer un plan de acción climática específico para el turismo, ¿no? La mayoría de regiones ya tienen sus planes de acción climático generales, pero incidimos, y Glasgow también incide en la necesidad de tener uno específico para el turismo. Y además uno de los proyectos de la comunidad, Nature for Climate Change, que tienen un evento esta tarde, que también os recomiendo asistir, lanzó luego un toolkit de apoyo para implementar esta guía, que es ya literalmente un Excel con un cronograma y toda una lista de medidas para hacer este plan, para que, aunque los equipos no tengan el conocimiento específico, puedan seguir estas guías y implementar sus propios planes. Y quería además traer 3 ejemplos de regiones Nextur que creo que ilustran muy bien lo que se puede hacer a nivel regional para aumentar la resiliencia del sector y disminuir el impacto del cambio climático. Una de ellas es Normandía, la región de Francia. Lanzaron esta tarifa que llaman baja en carbono y es en todas aquellas atracciones turísticas que requieran de un ticket, museos, eventos y demás atracciones, aplican un mínimo de un 10% de descuento en el ticket a aquellos viajeros, aquellos turistas que hayan acudido con un medio de transporte sostenible, pues un autobús, un tren, una bicicleta. Entonces, si traen su justificante de cómo han llegado hasta allí con estos medios de transporte, tienen una reducción en el ticket. Me parece una medida súper sencilla, pero con una incidencia realmente directa y que baja las emisiones de carbono. Llevan un año con esto, no sé cómo ha ido, me parece que el retorno es positivo de la industria, pero a ver qué nos cuentan. Luego en Flandes, también en Bélgica, han lanzado una guía que han llamado Un huésped en el paisaje, y es una guía para experiencias de ecoturismo, gestores de espacios naturales y empresas que ofrezcan productos turísticos en la naturaleza, donde también cogen inspiración de buenas prácticas de todos lados del mundo e intentan traerlo a Flandes y ver cómo... Tiene un diagrama muy chulo en el que ponen una balanza, con un lado la conservación de la naturaleza y con el otro el disfrute, el consumo de la naturaleza, ¿no? Y ellos mismos dicen, demasiada conservación, privamos a las personas de acceder a todos los beneficios que tiene de tener una experiencia en la naturaleza, pero demasiado consumo, demasiado disfrute, pues evidentemente no tenemos en cuenta el impacto negativo. Y pues animan a todas aquellas empresas con un proyecto de ecoturismo a tener en cuenta esta balanza y poder así dar respuesta al aumento de la demanda de experiencias en la naturaleza sin comprometer el impacto del turismo. Y luego en Escocia, que son también pioneros en acción climática en turismo, fueron de los cofundadores de Tourism Declares, me parece, y también de la Declaración de Glasgow. Son muy buenos también en algo que suele ser muy difícil, y es integrar e involucrar al sector privado en la acción climática. Y ellos tienen un Business Support Hub, es simplemente una página web en la web de Visit Scotland, en el que dan todo tipo de recursos para las empresas turísticas, desde un glosario de conceptos, qué significa net zero, qué significa cambio climático, todo el ABC, también información sobre la legislación actual, herramientas para hacer planes de acción climático a nivel de empresa, recomendaciones para cómo disminuir el impacto de las emisiones de los negocios y demás. Y consiguen realmente con todo esto hacer partícipes y responsables de alguna manera al sector privado de este cambio. Y ya está. Gracias. Bueno, Ejemplos concretos. Pioneros, ejemplos concretos. Está pioneros bien. en Europa en este tema. Sí, sí. Mariona, vosotros, bueno, sabemos que el proyecto ahora está empezando, pero ¿cuáles son las expectativas, ¿no? ¿Qué tipo de instrumentos vais a generar dentro del proyecto? Sí, dentro del proyecto Life Tour for Clima queremos implementar 3 actuaciones ya de implementación y de impacto, ¿no? Por un lado, está en el sector privado, pues queremos focalizarnos en los alojamientos, ¿vale? Entonces ahí queremos involucrar a hoteles y campings y a hacer que analicen su vulnerabilidad frente al cambio climático y también calculen su huella de carbono. Tenemos unas herramientas que de alguna manera pues más sencillas y adecuadas para este tipo de establecimientos, y de allí a través de un mentoraje pues que implementen acciones en ese sentido.
¿vale? Y también hay formación para campings, o sea, para las organizaciones en sí, para los empleados, y también queremos llegar también a los usuarios, ¿no? Los turistas. Así a grandes rasgos, ¿vale? Entonces, otra implementación es del sector público, ¿no? Que es a través de Diputación de Barcelona, que sí que se quiere hacer el plan de acción climática y que estos planes de acciones climáticas vayan a nivel hasta de ayuntamientos, ¿no? Y que sí que hay unas acciones piloto previstas de planes de adaptación en algunos municipios de la costa. Luego, a nivel de movilidad, también tenemos una acción que es de poner un transporte público colectivo para llevar a la gente a la montaña, evitando así que vayan tantos coches a la montaña y actuar sobre el medio ambiente, sobre, o sea, el medio natural, pero además a la vez pues, reduciendo pues, la huella de carbono. Y luego quizás también otra actuación que vale la pena destacar, que estamos haciendo en otro proyecto, que es el proyecto Poctefa Pitón, que en este proyecto lo que queremos hacer es, lo que estamos haciendo, porque estamos a la mitad, es desarrollar y testear unas metodologías participatorias para ayudar a las regiones con estaciones de montaña, para así ayudar a la transición ante retos como por ejemplo cambio climático. ¿Vale? Vemos que hay esta necesidad que no siempre es vista o no es percibida por igual por todo el mundo, pero que ante un cambio como el que viene, pues que la gente esté preparada y tener unos consensos de todas las partes, ¿no? Porque reunimos tanto a administración pública, privada, como también a ciudadanos. Muy bien. Nos quedan exactamente 10 minutos, por tanto 2 minutos más o menos por persona. Y bueno, el último bloque sí me gustaría que aportarais en relación a 3 aspectos, ¿no? Elementos innovadores, si consideráis, de vuestros proyectos. Después, cómo conseguir que haya este relato movilizador, ¿no? Ante la resiliencia climática. Y después una pregunta que cuando estábamos preparando la sesión me dice José Luis, esta es la pregunta importante, esta es la que no puedes dejar de formular, ¿no? Es decir, y la pregunta es, ¿existe la misma percepción de realizar acción climática en turismo desde la perspectiva de los destinos, desde la perspectiva de los operadores turísticos y desde la perspectiva del cliente? Es decir, ¿es la misma percepción o estamos hablando de lenguajes diferentes? Entonces, bueno, sobre estos 3 aspectos, lo que consideréis, pero tenemos eso, 1 minuto y medio, 2 minutos por persona. Bueno, yo si queréis respondo a las 2 primeras. La tercera, José Luis, para ti. Bueno, a ver, yo creo que el elemento, no sé si innovadores, pero una buena experiencia en el mundo de los geoparques. Ayer se habló mucho de gobernanza. Yo creo que los geoparques son un excelente ejemplo de gobernanza compartida. Ayer se habló, lo apunté, que la gobernanza es el arte de compartir, que tiene mucho que ver con ser generoso, con confiar. Los geoparques a nivel local, esta es la Cataluña Central también, nos obligan a poner en la misma mesa a todos los agentes públicos y privados que trabajan en el territorio. Y eso, para empezar, te obliga a conocerte, a saber quién más trabaja en el mismo territorio con el mismo objetivo. Y a veces suele ser más fácil construir cosas nuevas que poner en el mismo barco a agentes, a entidades que ya están trabajando en el territorio, que más o menos les va bien, y decirles, mira, muy bien, tú sigues con lo tuyo, pero ahora un poquito con este enfoque. Pues creo que los geoparques en esto han acertado mucho en utilizar bien las herramientas que ya había en cada territorio y darles un sentido y poner a todos a remar, que eso se hace mucho en mi tierra, pues a remar en el mismo sentido. Yo creo que también son un ejemplo muy positivo de algo que se habló ayer. Son un ejemplo muy positivo en lo resilientes que son ante cualquier cambio político, porque son realmente proyectos que vienen de abajo arriba, son proyectos que normalmente nacen de los municipios, y eso hace que sean, con el tiempo, hace que sean proyectos fuertes. Yo creo que uno de los grandes aciertos de los geoparques, y que también creo que es bastante innovador,
Bueno, esto tiene algo que ver también con pensar out of the box, pensar un poquito fuera de la caja. Imaginaros aquellos 4 geólogos que en los años 90 su motivación principal era la conservación del patrimonio geológico, pero ellos entendieron que para conseguir ese objetivo tenían que tener una visión mucho más amplia, tenían que incluir, además de los elementos geológicos, que era lo que a ellos les interesaba, tenían que incluir también cómo estos elementos geológicos se relacionan con todo lo demás, se relacionan con los ecosistemas, se relacionan sobre todo con la gente, se relacionan sobre todo con las poblaciones. Entonces, creo que también los geoparques son un buen ejemplo de cómo a veces pensar un poquito más allá de los límites donde normalmente trabajamos es un buen ejemplo. Y también del trabajo en red. Los geoparques trabajamos en red a nivel local, pero también a nivel nacional y a nivel internacional. Y un buen ejemplo de eso es que, por ejemplo, la semana pasada, aquí, la Cataluña Central, el Geoparque de la Cataluña Central, organizó el encuentro de los 18 geoparques españoles. Yo me vine desde el País Vasco con una delegación de 27 personas, en los que estaban los alcaldes, varias empresas, alojamientos, empresas de turismo activo, profesores de secundaria, productores de caseríos, etc. Un abanico muy amplio de lo que es el territorio que nos coloca 4 días a hablar de lo que más nos importa, que es sacar adelante este proyecto. Muy bien. Te dejo, José Luis, para el final. Te puedo aportar la visión de los destinos ante la necesidad de actuar frente al cambio climático, y en un informe que publicó la Unión Europea hace poco, que me parece que compartiste tú, Josep, que es muy activo en LinkedIn, sobre los retos y soluciones de las autoridades regionales y locales del Mediterráneo, decía que 1/3 identifican el cambio climático como la preocupación principal de sus mandatos. Esto lo vemos también en Nextur, con las regiones miembros de la red. Me atrevería a decir que incluso más que 1/3. Hay compromiso y hay concienciación, lo que hay son diferentes niveles de implementación, ¿no? Hay diferentes velocidades, regiones que pues, quizá presentan más voluntad política, tienen equipos más formados o tienen más acceso a fondos europeos, por ejemplo, que son capaces de ir más rápido, y otras que tienen muchos desafíos por delante. Comentabas antes el acceso limitado a los datos, la falta de expertise en los equipos y demás. Lo que intentamos con esta red de Nextur, que al final es una red como la de los geoparques, es no dejar a nadie atrás, hacer un poco de efecto de grupo, que unos impulsen a otros y tener esta especie de helpdesk colectivo en el que las regiones puedan compartir abiertamente los desafíos que tienen y se pueden inspirar de otros y no tengan miedo porque es algo que también vemos en nuestros miembros, de limitarse por sus ámbitos de actuación, ¿no? Muchos dicen, pero las aerolíneas y los cruceros no están totalmente fuera de nuestras competencias, pero la idea es un poco mirar en casa, ¿no? qué influencia puedes tener en el impacto que tienes y cómo puedes influenciar también a tus stakeholders y socios más cercanos. Mariona. Sí, bueno, yo quizás decir que nosotros quizás la parte más innovadora que queremos tratar es el tema de gobernanza, como comentabas tú también, Aiser, quizás en el ecosistema turístico. Y quizás respondiendo a la pregunta de si todo el mundo ve igual, ¿no? el tema climático, decir que nosotros la experiencia que hemos tenido haciendo las tablas participatorias, ¿no? Hemos visto que no. Es decir, cuando hablamos de temas económicos, todo el mundo va en la misma línea, temas sociales en la misma línea, temas patrimoniales en la misma línea, hablamos de clima y sí, no es. O sea, hay unas visiones muy diferentes. Sí, sí. Muy diferentes. A ver, lo más importante para nosotros es que nosotros en la empresa privada ya tenemos la gobernanza, nos van el sueldo, ¿vale? Como nos van el sueldo, si lo hacemos mal, no ganamos dinero. Entonces, no nos queda más remedio que sentarnos juntos todos para que la empresa vaya, ¿no? Que la nave vaya. Pero hay un tema muy importante que creo que se ha dicho en la mesa anterior, la divulgación, ¿vale? La divulgación, sin divulgación no hay. Hace 3 años nos reunimos en Fuerteventura un grupo de periodistas y gente de la comunicación, yo soy de comunicación, y un grupo de científicos. ¿Qué coño de idiomas habláis vosotros que no nos enteramos de lo que está pasando? ¿Vale? Esa fue la reflexión final. Entonces había talibanes de la ciencia que seguían hablándose a nivel científico y por supuesto talibanes de la comunicación que no querían entender nada, les daba igual. Entonces la divulgación es importante.
Y después, las redes que nosotros tejemos son diferentes a las que podáis tejer desde la administración. Es decir, yo no contrato ningún proveedor que no haga lo mismo que yo. Empezamos por ahí. Entonces, eso ya nos acerca mucho más al territorio. Entonces, si quieres trabajar con nosotros, tienes que, no solo como la mujer de César, ser buena, sino parecerlo, ¿no? Públicamente. Entonces, por supuesto que es muy difícil porque nos cuesta mucho dinero. Por supuesto que somos flexibles y nos adaptamos a que la gente se vaya adaptando, pero que el objetivo final sea adaptarse a lo que nosotros estamos haciendo. Eso va por delante. Y después viene la pregunta de que si la administración no. Fíjate, esto donde yo llevo 32 años, ¿no? Sí, Alfonso ha dicho antes que llevaba, ¿cuántos? 30 y tantos también. Para nosotros es un proyecto de vida. Para los políticos es un proyecto que ni a 4 años. Es a 3 años, porque el cuarto lo tienes que pasar pensando cómo vas a ganar las siguientes elecciones. Si el primero lo has perdido porque el anterior se ha gastado el dinero y el segundo tienes que planificar, no me jodas, ¿qué pasa aquí? Entonces no podemos tener la misma visión. Y en cuanto a la tercera pata, hemos hablado de empresarios, de la política, y la tercera pata es el turista. Y vuelvo al Ártico. Es decir, si a mí me pone un charter diario Iberia para llegar a Rovaniemi a ver un señor gordo sentado en una silla con barbas que dice jo, 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 eso no es ir al Ártico. Pero eso es lo que la gente entiende que es lo que es ir al Ártico, ¿vale? Entonces, en ese relato también tenéis mucho que ver la administración pública porque estáis creando relato para traer 100 millones de turistas a España. Y nuestro relato no es ese, es otro relato. Entonces vamos a años luz. Afortunadamente, entre la administración estáis los técnicos. Afortunadamente, que también os va la vida en esto, aunque menos. Bastante, pero menos. Entonces, afortunadamente, tenemos técnicos que estáis creando. Simplemente el hecho de estar aquí, pues yo os lo agradezco porque estáis creando una base para al menos de conocimiento. Y no me olvido de ti, los pulpos. Ha dado el tema del pulpo. Se ha creado, Pescanova ha creado la primera granja de pulpos en Canarias. Por supuesto, millones de cartas ha recibido, los pulpos tienen sentimientos, ¿vale? Que lo sepáis. Y segundo, no me olvido de Jimmy, ¿no era? Jeremy, perdón. Jeremy. Sabéis que los pulpos de Galicia están emigrando a las islas del norte porque ya no tienen clima, el clima donde a ellos les gusta vivir se está calentando en Galicia y se están yendo. Y muchos rastreros gallegos que pescan pulpos se tienen que ir a aguas del norte a pescar pulpos. Digo, por poner un dato de cómo el cambio climático está afectando al pobre pulpo también. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias, que ha dado mucho de sí la mesa.